Bienvenidos a este video donde les estaremos hablando sobre la escritura y la arquitectura griega. La escritura griega. Ahora sí viene lo chido. Tras la caída de la civilización micénica hacia 1200 años antes de Cristo, la escritura desapareció del mundo griego durante 4 siglos, de los cuales hasta el día de hoy no se tiene ningún rastro escrito. Se la considera la época oscura o Edad Media griega, aproximadamente hasta el año 800 a.C. Las cosas como son. El alfabeto griego proviene de la escritura fenicia, en modo de adopción porque tenían conexiones comerciales, especialmente con Chipre o Rodas durante la época arcaica entre los años 800 y 500 a.C. Una lengua indoeuropea, el fenicio era una lengua semítica que notaba solo las consonantes, motivo que hizo que los griegos reciclaran algunas letras que transmitían sonidos inexistentes en griego y lo usaron para escribir las vocales. Inteligente, ¿no? En esta época también se presentan los primeros textos literarios griegos, como decir los poemas de Homero. Después no tardaron en presentarse los poetas líricos, como Safo de Lesbos, y los primeros filósofos, como Tales de Mileto. ¡Expertos! ¡Expertos, Bob! El nuevo sistema de escritura griega revolucionó culturalmente para el ser humano, dando así una nueva manera de expresarse con los de su entorno de una forma mucho más sencilla, pues le dotó un instrumento práctico para escribir. Ah, caray, eso sí me interesa. Esto facilitó a los griegos en gran medida la técnica de escribir, aplicando a todas las actividades humanas y abriendo el camino a la literatura. Esta información vale millones. Se podría mencionar que el papiro ha sido utilizado en Egipto y Mesopotamia, pues Grecia no fue la excepción. Se emplearon los rollos de papel papiro y de pergamino, que en mayoría llevaban tinta roja en el título de cada obra, y la letra del contenido era enuncial o mayúscula. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Posteriormente, la lengua griega llegó a Italia, donde llegó a convertirse en el alfabeto latino, o como lo conocemos, el abecedario. También en el siglo XI se creó el alfabeto eslavo, llamado cirílico. La lengua de Atenas. En la época clásica se llegó a adquirir un notable desarrollo de obras literarias en diversos géneros, algunas como las tragedias, comedia, historiografía, filosofía y oratoria. Durante los años 500 al 300 a.C., el griego estaba fuertemente fragmentado en dialectos, los cuales eran mutuamente descifrables. La tradición cultural era panhelénica, que se consideraba un movimiento cuya meta es crear un gran estado heleno o movimiento político. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En la época helenística, durante los siglos III y II a.C., el dialecto ático dio lugar a una lengua común, la Enecolm Siaectoc, para el imperio de Alejandro Magno y sus sucesores. Para este tiempo, Atenas ya no era la capital cultural, sino que la cultura irradiaba en grandes ciudades, sobre todo en Alejandría de Egipto. ¿Coincidencia o destino? A mediados del siglo II a.C., Grecia pasó a formar parte del Imperio Romano. La lengua común Colm continuaba como lengua cultural y sirvió de comunicación en el Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo. Cabe recalcar que los romanos hablaban y escribían en griego en la zona oriental de su imperio. Absolutamente todos, incluidos los hijos menores, estudiaban el idioma griego. Eso es parte de crecer, tío. Durante la Edad Media, la lengua Colm va evolucionando hacia el griego bizantino, lengua del imperio romano de Oriente o bizantino, durante el siglo V y XV, con la capital de Constantinopla, ciudad que se convierte en la heredera de la cultura griega. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla queda en manos de los turcos, y la lengua griega se la usa solo en la familia y la literatura se limita a la lírica popular. Los textos en griego se conservaron a partir del Renacimiento. Tras la independencia, los griegos continuaron con la lengua griega moderna. La lengua oficial hasta 1976 era la llamada Koekeboboa o pura, basada en el griego clásico, pero ese año se decidió que fuera la Enspotikin o popular. El griego ha sido la lengua documentada durante más tiempo entre todas las lenguas indoeuropeas. Su uso fue durante más de 3.500 años, desde el periodo micénico hasta la actualidad. Hola, en este video les estaré hablando de la arquitectura griega. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Esta arquitectura griega es de un origen adintelada. ¿Y qué es la arquitectura adintelada? Básicamente, esta arquitectura no usó las curvas y tampoco las bóvedas. Lo que sostenía el dintel, que es la parte superior, eran las columnas. Toda esta arquitectura estaba hecho del material de la piedra caliza o mármol,
en diferentes colores. Lamentablemente, estos colores se han ido perdiendo con el tiempo. ¡Me duele! Los edificios más representativos de los griegos fueron los templos. También se decía que los fieles no podían entrar a estos edificios y eso justificaba por qué los templos de los griegos eran más pequeños en tamaño comparados con los egipcios. ¿Qué veo? ¿Un rival? Los templos venían en forma rectangular con un espacio de 2 a 3 donde iban sus dioses. Lo más importante de la arquitectura griega eran las columnas. Estas rodeaban el templo o el edificio y estos se dividían en 3: el arquítrape, el friso y la cornisa. Oye, despacio, cerebrito. Otra parte importante es el frontón. El frontón es una sección triangular que viene decorada con esculturas. Mi manera es la manera de los dioses. Hay 3 tipos de columnas: el dórico, que es el más antiguo y el más sobrio, el jónico y el corintio, que es el más moderno y el más adornado. Oye, despacio, cerebrito. El dórico data de hace 600 años y sus templos más representativos son los de Artemisa y Poseidón. Este estilo se caracterizaba por ser un estilo sobrio y que faltaba decorado en sus columnas. El jónico fue creado por los jonios. Charlie, vengo inspirado. Estos habitaban en la ciudad de Atenas. La Acrópolis de Atenea fue una de sus obras de mayor importancia. Otra de las obras representativas del jónico también es el templo a Apolo. Mira ese potencial. El corintio. A finales del siglo V, la ciudad de Corintio, por su gran crecimiento, propuso cambiar el estilo jónico por uno con más ornamenta, uno con más diseño y con más arreglos. A eso se le llama estrategia. Estas columnas querían representar el estilo de vida que tenían los corintios en ese entonces, ya que vivían llenos de lujos, abundancias y riquezas. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Su mayor obra representativa es el templo de Zeus Olímpico, que se encuentra en Atenas. Este diseño fue adoptado por los romanos, que lo volvieron parte importante de los diseños de sus edificios. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse, ¿quién de ustedes es Buzz? Yo. Espero les haya gustado y les haya servido un poco de lo que se habló sobre la arquitectura griega. Gracias por haber visto este video. Hasta la próxima.